las ondas de la mar, nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Gloria a Dios. Yo me voy a arrodillar para comenzar el tema. Ustedes quédense como están. Así que oremos. Querido Padre que estás en los cielos, alabado sea tu santo y bendito nombre. Amén. Te damos tantas gracias por este sábado. Este sábado bendito, glorioso, que tú reposaste, santificaste también, Señor. Te separaste para un uso santo para nosotros, Señor. Y también le diste tu bendición. Le pedimos, Señor, que tú te apiades de cada uno de los que estamos aquí. Amén. Que tú nos ayudes a comprender un poquito más de tu palabra. Que tú nos ayudes a entender un poquito más acerca de este capítulo, Apocalipsis 12, y la gran conexión que tiene con el capítulo 13 del mismo libro de Apocalipsis. Le pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender cuál es nuestra misión, que nos ayude, Señor, a entender la lucha que tiene el dragón contra tu iglesia, que nos ayude, Señor, a entender dónde tenemos que poner los pies, Señor, en esta hora final.
Ayúdanos a estar sobre la roca firme que se llama Cristo Jesús. Amén. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien dirija todas las palabras que van a salir de mi boca. Tómala tú, Señor, y que sea tú quien hable en esta hora. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanico, vamos a comenzar ahora, pero de otra manera. Nos quedamos en el versículo. ¿En qué versículo nos quedamos? Apocalipsis 12, versículo 17. Pero yo voy a retroceder un poco. Vamos a entender un poquito más el versículo 16. A ver, ¿quién me puede leer el versículo 16 de Apocalipsis capítulo 12? El versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Gloria a Dios. Dice que la tierra ayudó a quién? A la mujer. ¿Qué había pasado con la mujer? Que ahora viene la tierra y ayuda a la mujer. La estaban persiguiendo para cuando viera luz. Tenemos a una iglesia siendo perseguida siempre por un dragón. Estudiamos eso. Que tenía 7 cabezas y ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Y cuántas diademas tenía? Vamos a verlo ahí mismo lo dice. Y las diademas eran coronas. ¿Se acuerdan lo que estudiamos acerca de las diademas? Corona no de victoria, sino corona de poder, de autoridad. La corona que usan los reyes. Este dragón y estas 7 cabezas, hablando de los 7 imperios que ha usado Satanás, los grandes imperios mundiales, para destruir, para derribar, para perseguir al pueblo de Dios, a fin de perseguir ¿a quién? Al Hijo. El dragón, antes de que viniera el Hijo, perseguía a la iglesia porque estaba tratando de destruir ¿a quién? Al Hijo, a la simiente divina, a la simiente que se había prometido. Luego que nace la simiente, él hizo todo lo que pudo hacer a través de Herodes y a través de muchos atrás, pero en el Imperio Romano, para destruir a esa simiente. Pero la providencia de Dios estuvo con José, con María, y guiaron perfectamente a la salvaguardia del niño. El niño no pudo ser, ¿qué cosa? No pudo ser destruido. Luego que él vio que el niño no pudo ser destruido, luego quiso que el Hijo de Dios pecara primeramente antes de ser muerto, pero no lo logró. Entonces vimos también que con la muerte de Cristo Jesús, Él logró la victoria. Logró 3 victorias. Ahora no vamos a hablar acerca de eso, pero estamos haciendo el recuento. Cuando el Hijo fue arrebatado al cielo, la persecución siguió. Siguió con los apóstoles. Siguió un poquitico más adelante, después del año 100, hasta el año 321, en el año 508, en el año 538, la supremacía papal comenzó el 11 de febrero del año 538 y estuvo, como dice la palabra de Dios, aquí lo vimos en el versículo 6 y en el versículo 14, estuvo el pueblo de Dios siendo perseguido por tiempo y qué cosa, y medio tiempo, que es la misma cosa que 1260 días. Lo vimos en Apocalipsis 11, lo vimos en Apocalipsis 13, lo vimos en Daniel 7, que ahí está su principio. En Daniel 12, los 42 meses es lo mismo, porque 42 meses por 30 da 1260 días. Y proféticamente los días son años, como se le dio al profeta Ezequiel, día por año, te lo he dado, y en Números 14:34 también. Así que el pueblo de los santos, el pueblo de Dios, iba a estar persiguiéndolo un poder imperial por 1260 años. Y fue así como llegamos exactamente hasta el año 1798. Que la Biblia en el libro de Daniel nos muestra la frase el tiempo del fin. En Daniel capítulo 8 y en Daniel capítulo 12, fíjense que a Daniel se le dijo, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia
aumentará. Esto no es para tu tiempo, era para el tiempo del fin. Y luego le habla de tiempo, tiempo y medio tiempo. El tiempo del fin, según la Biblia, era exactamente cuando terminara el periodo de dominio papal. Estudiamos en Apocalipsis 13 que en el tiempo del fin, esa bestia que se le dio dominio, esa bestia que subiría del mar, se le iba a dar una herida mortal al papado. Estudiamos los versículos 3, 4 y de ahí en adelante. La bestia que tenía nombre de blasfemia iba a tener una herida como una herida mortal. Pero el tiempo del fin era 1798. Tenemos que aprendernos eso claramente. Entonces los versículos, Apocalipsis 12, los versículos 16 y 17, viene hablando desde el 15, cuando dice: la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Esa fue la gran persecución que tuvo la mujer cuando se fue al desierto. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Según lo que nosotros vimos, la palabra boca eran decretos que se habían dado. El dragón dio un decreto allá en Europa donde estaba y arrojó tras la mujer un río. Vimos qué cosa era el río: persecución. El río impetuoso contra la mujer había lanzado muchos pueblos, muchedumbre, naciones, mucha gente contra la mujer para perseguirla, pero el Espíritu de Jehová levantará ¿qué cosa? Bandera. Levantará bandera. Fue así como Dios proveyó de un lugar, que este lugar abrió su ¿qué? Su boca. El dragón abrió su boca y de la boca del dragón salió ¿qué cosa? Un río. Pero la tierra, el lugar que proveyó Dios, abrió ahora su boca para tragar el agua del río que iba a arrastrar a la mujer. ¿Cuál era la tierra, según la Biblia, según lo que vimos? El lugar donde se refugió el pueblo de Dios tras la larga persecución que estuvo allá en Europa. ¿Qué vimos aquí? Estados Unidos. Pero vamos a profundizar un poquitico más en la palabra de Dios para poderle dar lugar a lo que vamos a ver ahora en el versículo 17. Vamos a ver en verdad si cumple con las características de los Estados Unidos, porque es importante lo que vamos a tocar ahora. Porque el verdadero pueblo de Dios, escuchen bien, tiene que levantarse en una etapa luego del tiempo del fin y luego de la gran persecución y luego que se le dé la herida mortal al papado después de 1798. No sé si le conté, creo que sí le conté, cómo se estaba celebrando el 11 de febrero de 1798 un aniversario más de la corona que se le había dado al papado allá en el 11 de febrero del 538, pero en el día exacto que se estaba celebrando, Napoleón Bonaparte mandó a su ejército a través del general Berthier y se llevaron preso al papa que se encontraba en esta fecha. Y la Biblia lo declara bien clarito ahí en el versículo 10 de el capítulo 13, versículo 10. Ellos habían matado al pueblo de Dios. Pueden leer el capítulo 11 de Daniel, los instrumentos que usaron, y uno de los instrumentos fue la espada que utilizaron para acabar con el pueblo de Dios. Y allí nos dice, en el verso 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Cuál fue ese poder que por tanto tiempo llevó en cautividad al pueblo de Dios, pero a la vez mataba a espada y a espada tenía que ser muerto? ¿Quién fue que recibió la herida mortal con la espada? Pero el versículo no nos dice que el papado o esa bestia, porque se conoce como la bestia, recibió la herida mortal. ¿Lo dice el versículo? Vamos a ver el versículo 14 y cómo está en combinación.
¿Quería decir algo? Permiso un momento. Apocalipsis 13, versículo 14. Vamos a ver qué nos dice ahí. Dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Así que la herida que recibió ella, mortal, en una de sus cabezas, versículo 3, vi a una de sus cabezas herida como de muerte, pero su herida mortal fue ¿qué cosa? Pues sanada. Y dice que después que se sana la herida mortal, se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. De eso hablaremos otro día. Hermanos, los acontecimientos que están pasando ahora mismo al pueblo de Dios le da escalofrío. A este mundo no le queda mucho tiempo. Queda muy poco. Los que han estudiado la profecía y los que saben de qué acontecimiento nos habla allí en Apocalipsis 13. Pero este no es el tema ahora. Vamos a concentrarnos ahora en qué cosa es la tierra que abrió su boca y ayudó a quién? A la mujer. Decíamos en el tema pasado que los primeros que llegaron a los Estados Unidos comenzaron a implantar la libertad, la independencia en los Estados Unidos. No sé si alguno ha leído la historia de los padres peregrinos. La primera llegada que empezaron a tener ellos fue en el 1620, así es la fecha que aparece. El conflicto de los siglos también habla acerca de esto. Todos los libros históricos hablan acerca de este evento. Comenzaron a cruzar desde allá, desde Europa, para América, una tierra vacía donde ya no tenían persecución. Si Europa estaba llena de gente, y es lo que significa mar, y la mujer estaba sentada sobre las aguas, ¿se acuerdan? Y esta bestia que persigue al pueblo de Dios sale de el mar. Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Surge del mar, como las bestias que aparecen en el capítulo 7 del libro de Daniel, que también surgen ¿de dónde surgen? Del mar. El león salió del mar. El oso con 3 costillas en la boca salió del mar. El leopardo con 4 cabezas y 4 alas salió del mar. Pero también sale del mar la cuarta bestia terrible y espantosa que tiene 10 cuernos. Esto es Daniel capítulo 7. 10 cuernos, tiene dientes y uñas de hierro y de bronce, y nos dice que un cuerno pequeño sale de esta cuarta bestia. Todas estas bestias salieron de Europa, pero había una bestia que tenía que surgir de un lugar que era completamente diferente al mar. Vemos esa bestia, ¿quién es? Para abundar un poquitico más acerca de la tierra, para poder estar seguro de la característica final del pueblo de Dios. Y si este pueblo del Señor, que Él tiene que levantar, y lo vamos a ver todo por la palabra de Dios, tiene que levantarse allí en la tierra de los Estados Unidos. Vemos eso. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Y esto está combinado perfectamente con el versículo 16, donde nos habla de la tierra. Mar es muchos pueblos, tierra es completamente ¿qué cosa? Lo contrario. Había un ángel, Apocalipsis 10, que tiene un pie en el mar y otro pie en la tierra, y jura por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería ¿qué? No sería más. Pero tenía que darse otro mensaje. Es necesario que profeticen otra vez sobre toda nación, pueblo, tribu, lengua. Así que el mensaje se esparciría por todas las naciones de la tierra, lugar habitado y lugar deshabitado. Por eso este ángel poderoso tiene un pie en el mar y otro pie en la tierra. Y si mar es mucho pueblo, la tierra es lugar completamente desolado, deshabitado, donde no hay mucha habitación, y el pueblo de Dios viene a refugiarse ahora en esta tierra. Vamos al versículo 11 de Apocalipsis 13. Nos dice allí: después vi otra bestia que subía de la tierra.
y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Por qué nos dice aquí? Vi otra bestia. Porque el mismo capítulo 13, desde que comienza, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya el mismo capítulo nos viene hablando de una bestia. Ahora, a partir del verso 11 viene otra bestia, pero no sube del mar esta bestia, esta sube de la tierra. Vamos a seguir leyendo y ahora vamos a ver todo lo que concierne a esta bestia que sale del mismo territorio que ayudó a la mujer. Y nos sigue diciendo, verso 12: esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los hombres de la tierra que le hagan, ¿qué dice aquí? Imagen a la bestia que tenía la herida mortal, la herida de espada, y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número de hombre, su número es 666. Hermano, es maravilloso, es lindo entender esto. ¿Cuántos quisieran entender esto? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a desglosar ahora qué cosa es esta bestia que se levanta de la tierra, y vamos a ver si en verdad cumple con las características de esta nación. Nos dice: después vi otra bestia que subía, ¿de dónde? De la tierra. ¿Por qué nos dice después? ¿Qué es lo primero que había visto? ¿De qué se viene hablando antes de dar la visión de esta otra bestia que se iba a levantar? ¿De qué nos viene hablando? Lo que leímos ahora mismo en el versículo 10. De la herida mortal que se le iba a dar al papado en 1798. Miren, hermanito, déjenme decirles que todo el mundo evangélico, casi todos los historiadores, e inclusive la mayoría de todos los eruditos bíblicos concuerdan, todo es, hermano, es tan claro de que esta profecía nos llegaba hasta el año 1798. Todos concuerdan casi de que la herida que se le dio mortal fue al papado cuando se llevó al papa preso. Así que cuando nos dice después de esto, obviamente nos tiene que hablar de un imperio, de un poder grande que se tenía que levantar después de 1798. La primera característica, si alguno quiere copiar, este poder tenía que levantarse después de 1798, después que se le dio la herida mortal al papado. Ahora nos dice que esta bestia que subía ahora de la tierra tenía 2 cuernos, semejantes a lo de un cordero. Esto nos está diciendo, ustedes saben qué cosa es un cordero. Un corderito es un ovejito, pero ¿un ovejito qué? Un ovejito nuevo, un ovejito joven. Está el carnero, lo más viejo, un ovejo nuevo, ¿verdad? Esto nos dice que esta bestia, aunque es contemporánea con la primera bestia, es una bestia mucho más joven que nace ahora nueva. Una bestia joven. Nos dice que hablaría después como dragón. De eso no vamos a hablar ahora. Así que nos está hablando aquí, mi hermanito, de una superpotencia mundial. Y ahora vamos a ver por qué es una superpotencia mundial. Porque este poder se atreve a hacer algo grande.
una superpotencia en la economía, una superpotencia porque iba a tener una grande autoridad civil, iba a tener toda la estrategia militar, un gran poder militar iba a tener con ella. ¿Por qué decimos esto? Porque nos dice en el versículo 12 que esta bestia, aunque surgió así pobrecita, poquitica, jovencita, nos dice que esta bestia va a obligar a los moradores de la tierra, verso 12, a que adoren a la primera bestia. Tú tienes que tener un poder civil tremendo. Pero ¿por qué tiene que ser una superpotencia que tenga un poder económico súper grande? Que se levante después de 1798. Porque esta bestia, versículo 17, iba a hacer que ninguno pudiese ni comprar ni vender. Tiene que ver con el dinero que posee esta bestia. No voy a dar la característica ahora porque es mucho el tema. Pero revisen el dólar y la pirámide que tiene y el ojito que tiene y donde dice nuevo orden mundial, y se van a dar cuenta de que nos está escribiendo exactamente Apocalipsis 13. Pero esta bestia es una superpotencia económica porque va a llegar el momento en que nadie va a poder ni comprar ni vender. Pero es una potencia super militar porque en el versículo 15 nos dice que iba a ser matar a todo el que no adorase a la primera bestia. ¿Cuál es el único poder? Aquí con todas las características que hemos visto, que se levantó en la tierra, un lugar deshabitado, y según lo que estamos leyendo aquí, nos damos cuenta que la tierra en Estados Unidos, un lugar deshabitado que cuadra exactamente con ¿cuál es el único poder que cuadra con todas estas características? No hay otro más, Estados Unidos. No hay otro poder, no hay otra potencia que se haya levantado después de 1798 que no sea los Estados Unidos. La profecía se fue corriendo, cuando nosotros nos paramos en el mapa, se fue corriendo desde el este, completamente desde el oriente, de donde sale el sol, lo podemos ver así, hasta el oeste. La primera, Babilonia, salió en Asia, después se fue corriendo Medo-Persia, Grecia y así Roma. Vean cómo se viene moviendo la profecía desde Asia y va pasando por Europa, pero el lugar más occidental que le queda es exactamente la tierra, no es el océano, porque el pueblo de Dios no iba a vivir en el océano, era los Estados Unidos, la superpotencia que se iba a levantar luego aquí. Hermano, aquí no viene hablando de los Estados Unidos. Además, miren lo que dice. Miren qué detalle. Dice que tenía 2 cuernos semejantes a lo de un cordero. ¿Qué es esto de 2 cuernos semejantes a lo de un cordero? Poder. 2 cuernos. Cuerno en profecía significa poder, lo sabemos. Hay varios versículos bíblicos que nos dicen que el cuerno significa poder. Pero ¿por qué tiene 2 cuernos? Y los 2 cuernos son pequeñitos. Porque como ella era Jovencito. empezaba. Empezaba ahora a surgir 2 cuernos. Yo quiero que noten bien que esta bestia, todo lo que hace, mire, se levanta solita de la tierra, mientras las otras bestias estaban luchando y luchando. Una mató a la otra, el oso mató al león, el leopardo mató al oso, la bestia, la cuarta, la terrible y espantosa, mató al leopardo, pero esta no mata a nadie. Ella surge solita en la tierra, en un lugar deshabitado, y ahora todo lo que hace, lo hace en favor de la primera bestia. Lo podemos ver ahí, en el versículo 12 nos dice que ella ejerce la autoridad de la primera bestia. Ella surge para darle autoridad a la primera, pero nos dice más abajo, ella hace que todos adoren a la primera bestia. Y en el versículo 14, que hagan a imagen a la primera bestia que tenía la herida mortal y vivió. Todo lo que ella hace es en favor de ¿quién? Es en favor del catálogo, en favor de la primera bestia. Por eso es que nos dice que hablaría como dragón. Y le dije que esto vamos a hablarlo después. Pero ¿por qué cuernos de cordero? Vamos a ver en la palabra de Dios algo que se asemeje a esto y que nos dé entendimiento de qué es lo que significa cuernos de cordero. Daniel capítulo 8. Daniel
en el capítulo 8 y el versículo 3. Daniel 8:3. Leo para ustedes, dice allí: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Este es un poco más viejo, pero lo que me interesa saber es sobre los cuernos. El carnero también tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿Qué cosas son estos 2 cuernos? No tenemos que adivinar, la propia Biblia nos dice qué cosas son estos 2 cuernos. En el versículo 20, mira lo que nos dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. ¿Qué cosas son los 2 cuernos? Los reyes de Media y de Persa. Así que aquí nos está hablando, mi hermanito, de un solo imperio, de una sola nación que tiene 2 reyes. Y acuérdense que en profecía reyes es reinos diferentes. Esta nación tiene reinos diferentes. Cuando vamos a Apocalipsis 13, nos damos cuenta que tiene cuernos de cordero. Estos cuernos de cordero son reinos que reconoce el cordero. Porque ¿quién es el cordero según la profecía? Así que tiene característica de Cristo. Tiene característica esta bestia en cuanto va naciendo. Tiene característica de cristiana. Porque viene huyendo de allá de Europa y ahora encuentra una nación libre para adorar a Dios según lo dictado de su propia conciencia. Así que estos 2 cuernos deben ser reinos que reconozca nuestro Señor, ¿qué cosa? Nuestro Señor Jesucristo. Y los reinos que reconocía nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles eran? Mateo 22. Vamos a Mateo 22. Mateo capítulo 22. Y voy a leer desde el versículo 19 al 22. Mostrarme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Versículo 20 dice: entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues a César lo que es de César. Mira lo que dice Jesús: dad a César lo que es de César, y dad a Dios lo que es de Dios. Oyeron esto y se maravillaron, y dejáronle y se fueron. ¿Qué hizo Cristo aquí? ¿De qué está hablando Cristo aquí cuando ve a César y cuando ve la otra parte de la moneda? A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué está haciendo Cristo aquí? Una separación de qué cosa. ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el reino de César? ¿Y cuál es el reino de Dios? Está haciendo completamente aquí una separación de iglesia-estado. Nos está hablando del reino celestial de Dios y el reino mundanal, el reino de el César. Así que da completamente una separación entre iglesia y estado. Estos son los 2 reinos que reconoce nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no quería nada con los reinos mundanales. Este cuerno que va saliendo ahora, que tiene 2 cuernos, los cuernos están completamente opuestos uno al lado del otro, no están pegados, obviamente. Así que hay una separación entre la iglesia y el Estado. Pero Jesús no quería nada con los reinos de este mundo, y la gente no comprendía que su reino no era de aquí, su reino era del cielo. Vamos a Mateo 4. Mateo 4, el enemigo tentó a Jesús. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todo lo que... ¿Qué le mostró? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos también. Es decir, que no solamente le mostró los reinos, sino toda su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorar. Entonces, ¿qué Jesús dijo? Vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué hizo Jesús con los reinos de este mundo? Los rechazó completamente. No quería nada con los reinos de este mundo. Vamos a Juan 18:36. Respondió Jesús, dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos.
pero mi reino no es de aquí. Pero ¿saben qué? Hoy en día no solamente hay judíos que no entienden esto, sino también que hay cristianos que no entienden que el reino de Cristo no es de este mundo. Jesús lo dijo claro, mi reino, mi manito, no es de este mundo. Ahí mismo en el libro de Lucas, en el capítulo 17, lo vemos un poquitico más claro. Lucas 17, versículo 20 al 22. Miren lo que nos dice, la venida del reino. Nos viene hablando de la venida del reino. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. El reino de los cielos estaba con ellos y ellos no lo reconocían. Así que no tiene nada que ver los reinos, la gloria de este mundo con el reino de los cielos, que era ¿quién? El mismo Cristo Jesús. Juan el Bautista habló del reino de los cielos que se había acercado. Él anunció esta profecía. El mismo Cristo Jesús dijo que el reino de los cielos estaba aquí entre vosotros. Así que hay una separación completa entre el reino de este mundo y el reino de Dios. Pero esta bestia que iba a surgir de la tierra era una bestia que iba a tener el reino político de este mundo y el reino religioso completamente separado. ¿Y por qué esta nación ahora que iba a surgir de la tierra iba a tener los reinos separados? Porque había sufrido de allá de la persecución que había venido una unión de los dos reinos, y cuando se unieron los dos reinos, el cargo del Papa se subió a la cabeza. Sí. Y entonces cuando se le sube el cargo a la cabeza, con el reino de este mundo, ¿quiso dominar a quién? Quiso dominar a todo el mundo, y no solamente al mundo, sino también a los santos del Altísimo. Por eso es que la bestia en Apocalipsis 17, la mujer, está sentada sobre una bestia. Ella con los poderes políticos está dominando a todos, tratando de dominar también a todas las iglesias y a todos los hijos de Dios. En 1776 se dio la declaración de la independencia. En 1700, ahí en los Estados Unidos, en esta nación que iba surgiendo alrededor de esta misma fecha. En 1787 se reafirmó esta declaración de independencia en los Estados Unidos y se dio la proclama de una libertad completa religiosa. Y ahora les voy a dar ahí para que vean que verdaderamente de lo que nos está hablando la profecía en Apocalipsis 13 es la bestia, es Estados Unidos. Y en Apocalipsis 12, cuando nos dice que la tierra ayudó a la mujer, nos está hablando del territorio donde se iba a levantar esta bestia de los Estados Unidos. Déjenme darle algunas citas para que vean de los presidentes y de lo que escribieron y afirmaron la Constitución de los Estados Unidos, lo que estuvieron allí. Aquí tengo, la primera cita es de George Washington, uno de los presidentes de los Estados Unidos. Y miren lo que dice de esta nación: nunca hubiera colocado mi firma sobre la Constitución que fue redactada por la conversión sobre la cual tuve el honor de presidir, si hubiera albergado la menor duda de que ésta iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica. Una separación completa, iglesia y Estado. Si hoy pudiese concebir de algún momento en el futuro en que el gobierno general administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro, les aseguro que nadie sería más celoso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual. Eso lo dijo George Washington, y miren lo que sigue diciendo: y toda índole de persecución religiosa, pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado mi sentir de que cualquier persona que se porta como buen ciudadano y que es responsable solo ante Dios por sus opiniones religiosas debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Debe haber una separación entre la iglesia
y el Estado. Y esto se encuentra en la Carta de Delegación Bautista en agosto 8 de 1789. Tengo muchísimas declaraciones fuertísimas, se las puedo leer. Benjamin Franklin dice: cuando una religión es buena, creo que se apoya a sí misma, y cuando no se apoya a sí misma y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para sostenerla, es señal, creo yo, que es una religión mala. Cuando hay alguna religión que está apoyada en el poder civil, que tiene algún problema o alguna unión con este poder, esta religión no procede de parte de Dios. Ellos hicieron bien en establecer una separación completa. Este era el cordero que se iba levantando, el cuerno de cordero, pero al final hablaría como dragón, que es lo que está pasando ahora. Dice Thomas Jefferson, este fue unos que redactó la Constitución de los Estados Unidos. Aquí no se está hablando de cualquier persona. Miren lo que él declaró, Thomas Jefferson. Esto está en Notes of Virginia, 1782. Dice: el omnipotente Dios creó a la mente humana libre de todo intento de influenciar por medio de castigos o cargas temporales, es desviarse al plan del santo autor de nuestra religión. Ninguna persona se verá obligada a frecuentar o a apoyar ningún ministerio oculto religioso, ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión, sino que todos tendrán la libertad de profesar y defender por la argumentación de sus propias opiniones en materia de religión. Solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se sostiene por sí misma. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Solo el error, los que estén en pecado, los que están allá afuera, los que delincuentes, esos necesitan el apoyo del Estado. Pero la verdad, si hay una iglesia que tiene la verdad, esa nunca se unirá con el Estado. Entonces las que están unidas con este Estado son las que están en el error. Estamos entendiendo bajo qué principio se levanta esta nación de la tierra, y nos está hablando aquí de un imperio que cuadra perfectamente con lo que nos dice la profecía en Apocalipsis 13. Y ahora es que andamos nada más por el versículo 12 de Apocalipsis 13. Este capítulo no lo vamos a estudiar en el día de hoy porque es muy fuerte cómo fue cambiando y cómo es que ahora está hablando como dragón. Sigue diciendo Thomas Jefferson: los poderes legítimos del gobierno se limitan tan solo a las acciones que causan daño a los demás. No me hace ningún daño si mi vecino cree que hay 20,000 dioses o ningún dios. Esto ni me roba dinero ni me quiebra la pierna. En carta al OM en 1813, después de 1798, todavía se estaba afirmando más, se estaba fortaleciendo esta nación, y el logro de esta nación y el poder que ha tenido esta nación es gracias a la separación que hizo entre iglesia y Estado. Dice: creo yo que la historia no nos da ni un solo ejemplo a donde un pueblo dominado por un sacerdote disfrute de un gobierno civil libre. No hay en la historia ni un solito ejemplo. En todos los países, en todas las eras, el sacerdocio ha sido hostil a la libertad. Siempre se alía con el déspota, apoyando sus abusos a cambio de su protección. Ahora quiero que escuchen esto, porque es una declaración de él, que él estaba dictando. Le digo, Thomas Jefferson estaba dictando la Constitución de los Estados Unidos. Era uno de ellos, de los que trabajó para ella, creyendo, como ustedes, que la religión es algo que debe permanecer solo entre el hombre y su Dios, y que el hombre le debe rendir cuenta tan solo a Dios por su fe y culto, y que los poderes legítimos de gobierno alcanzan tan solo a nuestras acciones y no nuestras opiniones en cuanto a la religión. Yo contemplo con soberana reverencia el acta de todo el pueblo americano que declara que la legislatura no debe redactar ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni que prohíba el libre ejercicio de ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, por la confirmación que estamos viendo de la Sagrada Escritura en cuanto a esta bestia.
Pero si ustedes ven lo que están pasando, ustedes no dicen amén. Dicen amén porque es un cumplimiento de la profecía. Pero tenemos que ponernos los guantes porque ya esto se acaba, mi hermanito. No veo ni una sombra de bien en que el gobierno general se entrometa con la religión. Mi hermano, yo le estoy dando todos estos argumentos para que ustedes vean un cumplimiento perfecto de la tierra y de la bestia que se iba a levantar. Y esto era únicamente en Estados Unidos. Por lo que viene atrás en el versículo 17. Aún la más mínima interferencia del gobierno general en la religión sería una usurpación descarada. Puedo apelar a mi conducta uniforme en que este asunto que siempre he apoyado cálidamente la libertad religiosa. Le estamos enseñando al mundo la gran verdad que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes y nobles que con ellos. El gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión. Entonces, mis hermanitos, viendo estas cosas, hay mucho más, después yo le doy todo para que ustedes lo vean. Viendo estas cosas, nosotros nos podemos dar cuenta completamente. Ahora volvemos a Apocalipsis 12, versículo 16, para entrar en el 17. Gloria a Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 12. Ya sabemos ya quién es la tierra y quién es la bestia que se levantó de dónde? De la tierra. Ya sabemos ya quién es la tierra que abrió su boca, y boca tiene que ver con el decreto, porque la serpiente abrió su boca para arrastrar a la mujer con agua que iba a salir de su boca. Dio un decreto allá en Europa. Pero aquí en América se dio otro decreto completamente. La Constitución de los Estados Unidos opuesta completamente a las leyes romanas para que no haya más persecución. Entonces, tenemos en Apocalipsis 12 que la tierra abre su boca para tragar el río que el dragón había echado de su boca. Versículo 17. Amén. Entonces, ¿cuánto dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué? El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Yo quisiera resaltar que cada palabrita, mis hermanos, de la Biblia, de la palabra de Dios, es sumamente impresionante. Nada de lo que está escrito en la Biblia está escrito en vano. Cuando la Biblia nos está diciendo, entonces, nos está hablando de un adverbio de qué. Entonces, ¿después de qué? Entonces, después de que la iglesia de Dios salió huyendo de Europa, después de 1798, después de la herida mortal que se le da al papado, después que se establece en la tierra donde el Señor le da una libertad religiosa a todos ellos, entonces después de esta fecha, el dragón se llena de ira ¿contra quién? Contra la mujer, pero no es cualquier tipo de mujer. Es una mujer que ha pasado por persecuciones grandes, por grandes pruebas severas, por 1260 años de oscuridad. Una iglesia que ha perdido alguna de la doctrina, porque luchando hay algunas de las doctrinas que han quedado rezagadas. Lo mismo que sucedió en la época intertestamental. No sé si alguno sabe de qué estoy hablando. La época intertestamental es desde Malaquías hasta Mateo, donde habían 400 años donde Dios no habló a su pueblo a través de profetas. El Señor siempre ha guiado a su pueblo con profetas. Siempre. El pueblo que no tiene un profeta, que Dios hable a través de ese profeta y le dé instrucciones al pueblo, ese pueblo no es pueblo de Dios. Por eso se le llama época intertestamental, porque había algo aquí en estos 400 años, antes de que se levantara el otro profeta, que se llamaba Juan el Bautista, que iba a allanar el camino para la venida del Señor. Estaba prefigurando algo mayor que iba a suceder en una época de persecución, de gran apostasía, donde se iban a perder algunas verdades, y el Señor tenía que levantar a un pueblo, y la Biblia lo llama reparadores de portillos. Esos son los que habla Apocalipsis 12, versículo
17. Vamos a ver quiénes son esos restauradores del portillo. Entonces, el dragón se llena de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Ira, mujer, guerra, resto. No sé si hay alguna Biblia por ahí que en vez de decir resto diga remanente. ¿Hay alguno que dice remanente? ¿Ninguna? Puede ser una Biblia, Dios habla de ello. Apocalipsis 12, 17. Es lo mismo. En el idioma original dice remanente. El dragón se llena de ira contra la iglesia que está ahí. Pero de aquella iglesia que iba a apostatar, aunque Israel fuese como la arena del mar, tan solo un remanente, tan solo un resto sería salvo. Así que la guerra final del dragón iba a ser ¿contra quién? Contra un remanente bien pequeño. Y esa palabra remanente, ¿de qué me viene hablando? ¿Qué cosa es remanente? Vamos a poner algunos ejemplos. Lo que queda. Yo soy vendedor de manguera. Vendedor de manguera. Y viene un hombre a comprarme 300 metros de manguera. Es un solo rollo. Viene otro y me compró 200 metros de manguera. Otro me compró 500 metros. Y así el rollo ya se está acabando. Hasta que viene uno y me dice, dame 100 metros de manguera. Y cuando le doy los últimos 100 metros, solamente me quedan 2 metros. Y ya ese es el resto que me quedó. Viene otro atrás y me dice, dame 50 metros de manguera. Y le digo, no tengo, solamente tengo este. Pero como se está haciendo un trabajo, y ellos que están viniendo ahora a comprar manguera son del mismo lugar donde se está trabajando con la misma manguera y es la misma medida que hace falta, ahora yo tengo que buscar esa misma manguera porque ellos necesitan más. A mí se me acabó, nada más me quedan 2 metros. Ahora yo voy a buscar, y cuando voy a buscar encuentro una que es del mismo color, negra, pero realmente tiene otra forma circular que a ellos no les cuadra y no entra en el trabajo que están haciendo. Pero yo tengo la muestra de los 2 metros que me quedan, de todo lo que ellos han comprado. Tengo una muestra perfecta. Y cuando ellos vienen a comprar me dicen, no, esa no es, no podemos, esa no nos sirve. Cuando voy y busco otra, es de la misma calidad de la manguera, de la misma calidad, pero tiene otro color. Y como el trabajo se está haciendo en uno de los hoteles más famosos del mundo y se está haciendo un trabajo por fuera, no sirve porque tiene que ser el mismo color, la misma manguera negra, no puede ser verde. Así que ya logro encontrar la misma manguera, el mismo color, la misma forma, la misma trama y logro empatar con ella. Y ahora cuando me vienen a comprar por el resto que me quedó, ya yo sé qué manguera es y ellos vienen y compran la manguera. El resto, mis hermanitos, el remanente que queda es el mismo remanente de toda la iglesia fiel a lo largo de la historia. Ese remanente contra quien Satanás se aira. Pero aquí en el versículo 17 nos muestra claramente las características de este remanente a quien el enemigo le iba a hacer guerra. Porque acuérdense que el dragón de aquí de Apocalipsis 12 siempre ha estado airado ¿contra quién? Contra la mujer, contra el hijo, contra la descendencia. Siempre ha hecho guerra contra el pueblo de Dios. Entonces, nos dice aquí las características. ¿Quiénes son estos? Este remanente pequeño. Nos dice. Vamos a ver las características. Ahí se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas. Los que guardan, yo quiero que me sigan con la vista. Los que guardan los 9 mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No es así como dice, ¿verdad? Vamos a leer de nuevo, dice. Los que guardan los mandamientos de Moisés y tienen el testimonio de Jesucristo. No es eso lo que dice aquí, ¿verdad? Los mandamientos de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios. Miren, hermanito, va a haber un pueblo en este tiempo final. Después de 1798 se iba a levantar en la nación de los Estados Unidos este pueblo.
en alguna fecha posterior a 1798, que iba a levantar Dios e iba a defender los mandamientos que en los 1260 días o años proféticos habían sido echados por tierra. ¿Saben cómo le iba a llamar el pueblo del Señor? Hermanos, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Jesucristo habla de cuáles son los mandamientos de Dios en diferentes pasajes, en Mateo 15, en Marcos 7, en diferentes lugares de toda la Biblia. Y cada vez que habla de los mandamientos de Dios, lo compara con o no codiciarás, o lo compara con honra a tu padre y a tu madre, siempre con la ley que se encuentra en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Los mandamientos de Dios, hermanito, todavía están vigentes. Hay un pueblo que en el tiempo final el dragón iba a odiar. Toda la ira del dragón iba a venir sobre este pueblo, sobre este remanente, porque iba a exaltar la ley de Dios, incluyendo el Santo Sábado. Lo vemos en la Biblia. Vamos a Isaías, capítulo 58. Amén. Amén. Nos dice, versículo 12 en adelante. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Gloria a Dios. Los cimientos de generación y generación levantarás. Alabado sea el nombre del Señor. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pero vamos a decir un amén bien fuerte por el versículo que viene atrás. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te deleitarás a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha, ¿qué cosa? Lo ha hablado. Amén. Amén. Si retraes tu pie del día de reposo, usted va a ser un reparador de porquillos. Amén. Usted va a participar de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová, tu Dios, Amén. lo ha hablado. Entonces, esta es una de las características del tiempo final, de la iglesia, del pueblo del Señor que se iba a levantar en los Estados Unidos en una fecha crucial por una profecía bíblica, y que el Señor me dé el tiempo, hermanito, para poderlo trazar correctamente, para que se vea quién es este pueblo y la profecía también. Pero hay otra característica que tenemos nosotros que ver por la palabra de Dios. Una característica que, aunque muchos imiten guardando los mandamientos de Dios, siempre se va a reconocer al pueblo verdadero. Porque la iglesia de Dios iba a tener otra característica que resaltaba por encima de todas las cosas. Estos son un pueblo que Satanás se ira contra ellos. ¿Saben por qué? No solamente porque guardan los mandamientos de Dios y él odia el mandamiento de Dios, sino porque retienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Esto es un pueblo que guarda algo y que tiene algo. Amén. Amén. Este pueblo tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué cosa es el testimonio de Jesucristo? Es bonito eso, pero vamos a ver que la Biblia nos diga qué es el testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, 19, versículo 10. Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies, ¿para qué cosa? Para adorarle. ¿A los pies de quién? Hay un ángel que le daba la visión a Juan. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos lo que retienen el testimonio de Jesús. Ahora ¿quién? A Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Gloria a Dios.
¿Cómo? A ustedes van a ver la guerra que se va a desencadenar en el capítulo 13, porque Satanás odia ese espíritu de la profecía. Cuando el pueblo de Dios tiene a un profeta en medio de él, Satanás lo odia. Así que este era un pueblo que se iba a levantar en los Estados Unidos luego de esta fecha, que iba a levantar los mandamientos de Dios en alto, pero iba a poseer el don del espíritu de profecía, iba a tener un profeta, y vamos a verlo ahora. Vamos a Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Apocalipsis 22, 8 y 9, y mantengan la misma hoja así para irlo comparando Apocalipsis 19, 10 con Apocalipsis 22, 8 y 9. Y nos dice, yo Juan, hablando del mismo caso, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Aquí en Apocalipsis 22:9 dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Y aquí en Apocalipsis 19:10 nos dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los que retienen el testimonio de Jesús. Entonces, ¿quiénes son los que retienen el testimonio de Jesús? Los profetas. Y el espíritu de profecía lo iba a tener el pueblo de Dios en medio de ellos. Así que este era un pueblo que iba a tener el espíritu de profecía, que iba a tener profeta en medio del pueblo de Jehová. Siempre el Señor ha actuado con su pueblo a través de los profetas. El principio bíblico único. En la Torá, mira lo que nos dice en Deuteronomio. Deuteronomio, en el capítulo 18, para que lo vean, Dios lo aclara. Versículo 15 dice, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré, que dice aquí, cuenta. ¿Qué está diciendo Jehová? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios siempre ha tenido un profeta. Cuando Dios levanta el profeta en medio de su pueblo, a él ustedes van a oír, porque no son sus palabras, son las palabras mías que él hablará en medio de su boca. Amós, gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 7, ¿qué nos dice? Amós, porque no hará nada Jehová sin que revele primeramente, ¿qué cosa? Su secreto a sus siervos, ¿los qué cosa? Los profetas. El Señor siempre le va a revelar su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Cómo puede ser que en el tiempo del fin, en el momento especial, cuando Dios levanta a su pueblo, cuando Dios levanta a su iglesia para restaurar la verdad, los muros que se habían caído, ahora Dios no va a levantar profeta en medio de su pueblo? tan difícil. ¿Verdad? Los profetas siempre han sido hombres, ¿verdad? Hay personas que no creen que puede también ser una mujer. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, porque vamos armando poco a poco el rompecabezas y vamos a ver qué nos dice palabra de Dios más adelante. Vamos a Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28, y vamos a ver cómo Dios actúa en medio de su pueblo. Dice, después, aquí habla del derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo final. Una profecía, luego vamos a desglosarla. Dice, después de esto derramaré, dice Jehová, mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras Hijas. ¿Qué dice Jehová? Y vuestras hijas. También las mujeres van a profetizar. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así Amén. que pueden haber profetas hombres y pueden haber profetas mujeres entre el pueblo de Dios.
Podemos comprobarlo a lo largo de toda la Biblia. Lo que más hay son versículos de toda la palabra de Dios que nos muestra que pueden haber profetas hombres y pueden haber profetas mujeres. Por ejemplo, vamos desde el Antiguo Testamento. En Éxodo 15, versículo 20 nos dice, ¿se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan de Aarón? Tenían una hermana que se llamaba ¿cómo? Dice, ¿Éxodo y qué? María, ¿Éxodo? la profetisa, ¿qué nos dice palabra de Dios? María, ¿la qué? La profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María le respondía, ¿qué es lo que era María? María era profetisa, María daba anuncios de parte de Dios ¿a quién? Al pueblo. Era profeta, lo que ella hablaba por su boca lo hablaba porque Jehová se lo ponía para transmitirle al pueblo. En el libro de Jueces, capítulo 4, Jueces, en el capítulo 4 aparece una mujer, tremenda mujer de Dios. Ahí aparece Débora, que gobernaba, verso 4, en aquel tiempo a Israel. Una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidón. Entonces, Débora era gobernante. Déjenme decirle que siempre ha habido, en toda la historia de la tierra, ha habido su rechazo hacia las mujeres. Sí. Discriminación. Pero quiero decirle algo, para gloria y honra del Señor. Nunca Jehová, el Dios de los ejércitos, ha discriminado a las mujeres. Amén. Las mujeres son valientes de Jehová. Y cuando no hay hombre que se pongan los pantalones, las mujeres se los ponen. Amén. Y esta mujer Débora era una gobernante en el pueblo de Israel, porque hacía falta en el pueblo de Israel, pero también era profetisa de Dios. Así que todo el mundo en el pueblo de Israel tenía que venir y consultarse ¿con quién? Con Débora, porque el Espíritu de Jehová estaba sobre quién? Estaba sobre ella. Vamos al libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes 22. Y en el versículo 14 vamos a leer. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Segunda de Reyes 22, 14 y 15. Dice, entonces fueron el sacerdote Isías y Aicán, Adbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda. Había una mujer que se llamaba como Hulda, pero era tremenda profeta. Así es, miren lo que dice más abajo. La cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaban con ella. Y ella le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí, así ha dicho Jehová. Y aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, dice Jehová, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Este es otro de los textos del fuego eterno, fuego que nunca se apaga. Eso vamos a ver porque el fuego sí se apaga al final. En el libro de Nehemías, ella hizo mucho en el pueblo de Dios. Nehemías capítulo 6, el versículo 14, también aparece allí otra profetisa, Noadías. ¿Se acuerdan? Vamos a Lucas capítulo 2. Lucas, aparece otra, ya estamos en el Nuevo Testamento, 36. Estaba también allí Ana. ¿Quién estaba allí? Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. En Hechos 21, versículos 8 y 9, es que la Biblia da mucha evidencia de profetas, y aquí estamos tocando algunos versículos. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él.
Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. ¿Qué hacían las 4 hijas? Todas eran profetas, todas profetizaban. En Hechos 13, ¿Eso es Hecho 21 qué? Hechos 21, 8 y 9. Aquí tenemos Hechos 13, versículo 1. La iglesia remanente de Dios, la iglesia del tiempo final, tiene su profeta. Hechos 13. Y aquí nos habla de todos los que pueden ser profetas, mujer y hembra, varón y hembra. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y así demás y demás. Habían profetas y habían maestros, habían mujeres y habían hombres, profetas de Dios. Así que nadie puede discriminar a una mujer por ser profeta, porque Dios levanta a quien quiere, porque Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere, porque a Él le debemos la vida y todo nuestro ser. Así que no debemos de menospreciar. Tenemos que saber que la palabra de Dios es clara. Vamos a 1 de Tesalonicenses para que vean lo que nos dice. Y el contexto viene exactamente de aquí. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, y los versículos 19 al 21. Miren lo que nos dice allí. No apaguéis el espíritu. ¿Quién es el que da el don? Cuando nosotros vamos a 1 de Corintios, capítulo 12, nos damos cuenta que Él reparte los dones como Él quiere. Son diferentes tipos de dones y todos los reparte el mismo espíritu. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinarlo todo y retener lo bueno. Hermanito, siempre hemos tocado este tema. Examínalo todo, retén lo bueno. Pero saben que el verdadero contexto de examinarlo todo y retener lo bueno es para examinar a un profeta. Para examinar la profecía. A ver si son de Dios o no. No menospreciéis, examínalo todo y retén lo bueno. No menosprecie la profecía. Así que Dios levanta a quien Él quiere, como Él quiere, porque los profetas son los que dan consejos para su pueblo. Y si iba a levantarse la iglesia en el tiempo final, que iba a exaltar la ley de Dios, iba a tener un profeta en el tiempo final, es porque este profeta iba a hacer ¿qué cosa? Iba a darle al pueblo consejo para que estuviese en pie en el día final, para saber qué hacer, según todo lo que dice la Biblia, hasta que venga Cristo. ¿A quién escoge Dios? A quien Él quiere. Vamos a Jeremías capítulo 1, para que vean. Cuando una persona piensa que no puede serlo, vamos a ver qué hace Dios, cuál es el trato que tiene Dios con su pueblo. Vino pues, versículo 4, palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué. Antes de haber nacido, hermano. Este otro que fue santo antes de su nacimiento, porque su madre era consagrada a Jehová. Para que vean, no solamente Jesús en el Nuevo Testamento y Juan el Bautista, dice: te di por profeta, ¿a dónde? A las naciones. Y yo dije: Señor, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendiendo la mano tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras sobre tu boca. Más adelante dice, ¿qué ves? Jeremías le dijo: una vara de almendra, en el versículo 11. Y él le dice: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Gloria a Dios. Así que lo que está en la boca del profeta es palabra de quién? Es palabra de Jehová. Y cuando dice: Señor, yo no puedo, él te dice: sí puedes, porque yo cojo a los vil de este mundo para avergonzar al fuerte. Escoge el que no sabe nada para avergonzar a los sabios. Vamos a Ezequiel capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarza y espino y mora con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casas rebeldes. Ezequiel 2, 6 y 7. Y les hablarás pues mis palabras, escuchen
o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ahora más abajo dice qué es lo que tiene que comer, y es un rollo. El rollo, y el profeta se come el rollo. Todo esto tiene un significado en la palabra de Dios. Esto es que el profeta da al pueblo palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, el don profético con el pueblo de Dios. Se iba a levantar después de 1798. Dios iba a utilizar un profeta para exaltar la ley de Dios y para hacer una separación en cuanto al mensaje final, y se van a dar cuenta ahora en la palabra del Señor. Si ustedes escuchan lo que yo voy a decir ahora y no escuchan la otra evidencia bíblica que vamos a mostrar, no se me duerman, porque ahora es que viene lo fuerte. ¿Saben? El único pueblo, escuchen bien lo que voy a decir, el único pueblo, y todo lo vamos a probar por la Biblia, que se levantó después de 1798, en el tiempo del fin, por una profecía que vamos a ver ahora en la Biblia, que hubo un gran despertar en el mundo entero. Se despertó desde los Estados Unidos con un varón que era bautista, que se llamaba Guillermo Miller, y comenzó a proclamar un mensaje diciendo: la hora del juicio ha llegado. Comenzó a proclamar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 en adelante. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle a él la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Además predicaron: ha caído Babilonia, porque habían algunas iglesias que no quisieron aceptar este mensaje. Hubo un despertar tan grande en los Estados Unidos después de 1798, 46 años después. Acuérdense que esto es otra profecía más fuerte. El Señor Jesucristo había dicho que iba a derrumbar este templo y en 3 días lo iba a edificar. Ellos dijeron: ¿cómo puede ser si se construyó el templo en 46 años, el templo de Jerusalén? El templo ahora que se iba a levantar era el templo espiritual. Amén. Después de 1798, cuando se da la herida mortal al papado. Son profecías que conciernen esta profecía de 1798 es un paralelo que no lo voy a hacer ahora, que concierne a la falsa profecía en cuanto a la semana profética de nuestro Señor Jesucristo. Son cosas un poquito más grandes, pero luego de los 46 años de 1798, ¿a dónde llega? 46 años después de 1798. ¿Quién puede rápidamente calcular? 46. 1798 más 46. 1844. Había una fecha en 1844 donde Dios, después de 46 años, iba a restaurar, después del tiempo del fin, exactamente a su templo espiritual. De ahí en adelante iba a levantar a un pueblo que iba a anunciar la purificación del santuario celestial. Yo creo que voy un poquitico rápido para los que no conocen esto, pero lo voy a explicar un poquitico más profundo. ¿Por qué? Porque este gran despertar salió de los Estados Unidos, de donde el Señor levantó a esa iglesia con este gran mensaje para levantar estas grandes verdades. ¿Y saben a dónde llegó? Llegó allá a Europa, que se levantó otro Señor proclamando el mismo mensaje, y llegó a parte de Asia, en el continente europeo y parte de África, pero tomó Australia, el continente australiano y muchos lugares en Sudamérica, proclamando de que el Señor venía en 1844. Amén. Pero fue un gran chasco. No le voy a hablar ahora de los chascos. El cristianismo se levantó con un gran chasco, y hay otro grupo en el tiempo final que se levantó con otro gran chasco. Vamos a desglosar la cosa suavecita. Por eso decía que el tiempo no me daba, y es importante que conozcan esta parte ahora final, porque la Biblia es la que habla de todo esto. En este tiempo final, en este gran despertar que hubo luego de 1798, Dios levantó a una jovencita. Su nombre se llamaba Elena de White.
lo vamos a mostrar por la Biblia todo. Ustedes lo van a ver por la Biblia. Porque, ya le digo, si yo le digo esto y luego no ven lo que viene atrás, no van a entender la conexión perfecta. Todo en la Biblia. A una jovencita que se llamaba Elena primero Harmon, luego se casó más adelante con un pastor llamado Jaime White, y el apellido se le puso, como allá en Estados Unidos las mujeres llevan el apellido de los hombres, Elena G. de White, Elena Harmon White. Esta muchachita, esta niñita, nació el día 26 de noviembre de 1827 allá en la Nueva Inglaterra, bien arriba al norte, pero también al este de los Estados Unidos, en una ciudad llamada May. Ella fue criada en un pueblecito que se llamaba Portland. Escuchen la historia porque es fascinante esta historia. Era una familia, ellos eran metodistas. Déjenme decirles para que entiendan algo grande aquí. Todas las iglesias que se habían levantado alrededor de esa fecha, 1844, ustedes lo que no conocen acerca de los 2300 días no pueden entender. Hay que explicarle esto. Todas esas iglesias que se habían levantado, todavía no existía la iglesia adventista del séptimo día. Elena de White era metodista, toda su familia, ellos eran metodistas. Ellos habían abrazado el mensaje, ella amaba a Jesús, toda su familia amaba a Jesús, ella era gemela con otra hermana que tenía, eran mellizas las dos, se llamaba Elizabeth Harmon también, y fue así como a la edad de 12 años, ella fue bautizada en la iglesia metodista, que aunque bautiza a los niños por aspersión, como la iglesia católica, también utilizan el bautismo de inmersión. Y los que quieran pueden bautizarse en inmersión. Y ella escogió bautizarse como nuestro Señor Jesucristo por la fe bonita que ella tenía en la palabra de Dios y el apego a nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Pero antes de este bautismo, yo quiero decirlo, a los 9 años de edad, ella recibió, en tercer grado, saliendo de la escuela, ella recibió una pedrada, con una piedra grande. Una niña le tiró a otra, no era para ella la piedra, y la piedra le dio en su cara, en su rostro, y le desfiguró de ahí en adelante para siempre el rostro, de una manera que cuando esa piedra cayó en su rostro, esta hija de Dios cayó en un estado de coma. Ella cayó mal, cayó en cama. ¿Sabe cuánto? Grave. 3 semanas grave que no se contaba con ella. La vida estaba más para allá que para acá. Fue tanto impacto que hizo esta piedra en su vida, que esto para siempre, que ella llegó hasta el tercer grado. No pudo avanzar más. Ella era completamente una analfabeta. Si ustedes leen la historia, completamente analfabeta. Ella estaba en su iglesia metodista, no sabía lo que estaba pasando. Luego su familia se enteró de que todos iban en pos a la proclamación de un mensaje que se iba predicando, que el Señor venía en 1844, porque habían leído en la palabra de Dios, en Daniel capítulo 8, que uno se había levantado, el Hijo del Hombre venía. Y pensaban que venía a la tierra, pero no sabían la otra parte del versículo que dice, hasta el anciano de días. El anciano de días se encontraba en el lugar santísimo del santuario celestial. Eso es otro evento. Algo que pasó allá arriba en el cielo. Miren, mis hermanitos, la familia, por su sinceridad, se unió a este gran movimiento. Y por ella ahora unirse a este movimiento y proclamar este mensaje, el mensaje de la hora del juicio de Dios, el mensaje exacto para la hora final, lo borraron a todo de la iglesia. Lo borraron de la iglesia. Ahora, ¿cómo se conocía que era profeta? Ella pensaba que las visiones que le venían, porque tenía sueños después del accidente, tenía visiones. A los 12 años ella tuvo un sueño, se lo contó al pastor, y el pastor le dijo, el pastor que la bautizó, Dios te va a utilizar grandemente en tu vida. Pero en el mismo momento del chasco, en 1844, en diciembre de 1844, Dios le dio su primera visión. Ay, hermano, es maravilloso cómo Dios le da la visión a los profetas. Con los ojos abiertos, lo examinaban, no sentían nada. Todo eso está aquí en la Biblia.
le examinaba los ojos, porque nada más estaba mirando la visión. Así mismo estaba ella cuando estaba en visión. En éxtasis, era un éxtasis tremendo. Fíjate que la gente venía, ella levantaba en su mano, en una de las visiones, una Biblia súper que grandísima en su mano, y esta visión duró 2 horas. Y la mano en un solo lugar, nadie podía bajarle la mano, se colgaban de su mano. Y ella pasaba la Biblia de un lado a otro y apuntaba los versículos, y mirando la visión, decía de memoria los versículos que estaba apuntando con su dedo. Y ella estaba dándole un mensaje al pueblo de algo que vendría y de lo que estaba sucediendo en ese momento, que era la purificación del santuario celestial. Que lo que había sucedido era completamente opuesto a lo que los hombres estaban pensando. El Señor no venía a la tierra, sino que iba al lugar santísimo a hacer la purificación del santuario, que se hacía una vez al año en el santuario terrenal. Esto hay que entender. Ahora, ¿cómo entender? ¿Cuáles son las pruebas de un profeta? Tengo muchas, el tiempo no me da, yo no sé qué voy a hacer. Hermano, ¿qué hago? Me faltan todavía como 30 minutos más y quiero terminar con Apocalipsis 12 ahora. ¿Qué hacemos? Tenemos el almuerzo está aquí, hermanito. Esto es palabra de Dios, hermanito. Hay que entender. Muchos están de acuerdo, luego que no se ve en la mano. ¿Cuántos están de acuerdo que el hermano termine el tema? Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanito, vamos a abrir los ojos. Yo no le voy a dar todas las características del profeta, pero habían algunas. Esta muchacha era una muchacha intachable. Hermanito, intachable era esta muchacha. No se podía decir que las visiones que tenía eran de otro lugar que no fueran de Dios. Pero esto no es suficiente. Vamos a ver algunas características. Yo voy a dar a un profeta. Son 12 líneas de evidencia, 12 pruebas para un profeta. Yo le voy a dar aunque sea 4 o 5. No se las voy a dar todas. Vamos a ver, son 12 pruebas. Vamos a ver aquí en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Leo para ustedes. Capítulo 4, Versículos 1, 2 y 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Los mismos que estaban con ella en su iglesia, los mismos que estaban con ella, dijeron: no, esto no puede ser, hay que tener cuidado, no se puede creer a todo espíritu. Cuidadito, un momento, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, y el Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sabían que hoy hay muchos profetas que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne? No podemos creer a todo espíritu. Tenemos que saber nosotros en quién nosotros creemos. Vamos a Mateo 5. Mateo 5, versículo 7. Mateo 7, versículo 15. Mateo 7, 15 dice: esta es otra característica para el profeta. Esta muchacha era correcta, una hija de Dios. Guardaos de los falsos profetas. Y todo esto lo analizaba el pueblo juntamente con ella. Hay que tener cuidado porque no podemos aceptar a cualquiera. Mateo 7, 15 y 16. Mateo 7. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y de qué no viene hablando el Señor Jesús aquí? Cuidado con esa gente que se portan bien y que están dando profecía. Cuidado que por dentro son lobos rapaces. Pero él se está refiriendo a algo que ahora lo vamos a ver aquí por la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así que nos dice aquí: todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No confiemos en todos los profetas. Por sus frutos nosotros lo vamos a conocer. Ahora vamos a Hechos 5. Hechos capítulo 5 y el versículo 32. Tremendo texto que lo hemos utilizado, pero esto caracteriza también a un profeta verdadero. Dice: y nosotros somos testigos suyos
y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El que reparte los dones es el Espíritu Santo. Aleluya. Y el Espíritu Santo no le puede dar el don de profeta a nadie que no le obedezca, que no haga su voluntad y que no guarde la santa ley de Dios. Amén. Oh, pero hoy hay muchos profetas que se dicen ser profetas porque tuvieron un sueño, porque se acostaron y soñaron contigo y van a tu casa y te dicen, mira, Jehová me dijo tal cosa y tal cosa. Y cuando usted va a su casa, no, yo soy profeta, he recibido un llamado de Dios. Mira, mi hermanito, porque usted tuvo un sueño, o porque Dios te mostró algo a través de sueño, o porque pasó algo, o porque te acostaste lleno, o porque estás pensando en algo y tuviste un sueño relacionado con algo, pensaste que vino de Dios. No pienses que por eso eres profeta, porque hay muchas características para conocer a un profeta verdadero. No pienses que tú eres profeta. El llamado a ser profeta lo hace Dios, y la confirmación la da Dios. Yo no me puedo confirmar en algo que yo pensé, porque recibí uno o dos sueños, pienso que soy profeta. Dios le puede dar sueño a cualquiera y no es profeta. La profecía más grande, el esqueleto de todas las profecías centrales como Apocalipsis, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12, salió de Daniel 2 y fue un sueño que le dio a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor no era profeta, y el sueño había venido de Dios. Y después se lo mostró a Daniel que era el verdadero profeta. Porque usted tenga un sueño no quiere decir que tú eres profeta de Dios. ¿Estamos entendiendo? Por su fruto los conoceréis. Los que no guardan la ley de Dios, porque dice que el que guarda toda la ley pero ofende en un punto, está, ¿qué cosa? Se hace culpable de toda la ley. Es pecador. Y dice que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, Juan 9:31, y hace su voluntad, a este ¿qué cosa? A este oye. Vamos a otra característica de profeta, Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Oye, que vamos a tocar algunas, no vamos a tocar todas. Versículos 20, 21 y 22. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijera en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha, ¿qué cosa? No ha hablado. Con presunción habló tal profeta. No tengas temor de él. Hay profetas que se dicen ser profetas, falsos profetas son, y dan palabras al pueblo, y el profeta se la cree, el pueblo se la cree, porque el enemigo mismo hace que se cumpla la palabra de este profeta. Hay ejemplos bíblicos así. La pitonisa de Endor, hay diferentes. ¿Se acuerdan que profetizó cuando Saúl fue donde ella estaba? Profetizó que al otro día iban a morir Saúl y todos sus hijos en el campo de batalla, y fue así, murió Saúl en el campo de batalla. Así que no es suficiente, aunque Jehová dice, cuando nosotros vemos, mi hermanito, que un profeta diga una sola palabra y esa palabra no se cumple, esa palabra es una mentira. Ese no es profeta. Una solita cosa que no se cumpla. Pero aún cumpliéndose la palabra de tal profeta, todavía tened cuidado, porque no es suficiente con decir palabras y cumplirse, porque el enemigo se encarga a veces de que se cumpla. Tenemos aquí en la palabra de Jehová, lo podemos ver en Jeremías 28. Jeremías 28. Jeremías 28. Versículo 9 dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como profeta que Jehová en verdad envió. ¿Qué pasa con un profeta que profetiza de paz y se cumple la paz, pero está viviendo una doble vida? No está guardando los mandamientos de Dios. Dios nos da espíritu de ¿qué cosa? Nos da espíritu de discernimiento. Vamos a otra característica del verdadero profeta. Ese es Primera de Corintios 14. Jeremías 28, 9. Primera de Corintios 14, 32. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quiénes?
a los profetas. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando un profeta viene a decirte palabra de Jehová y no está conforme lo que está diciendo con lo que está escrito aquí en la Biblia, el profeta por el cual Jehová no ha hablado. Porque el espíritu de profecía, el don de profecía, los profetas que ahora se han levantado están sujetos a todos los que dicen que ¿qué cosa? Los profetas bíblicos. ¿Dónde podemos ver eso? Características de profeta. Isaías 8:20. ¿Qué dice allí? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les haga cosa, es porque no les ha amanecido. El profeta que se levanta en medio del pueblo tiene que hablar a la luz de la ley y del testimonio. Todo lo que está escrito en la Torá, todo lo que está escrito en la palabra de los profetas, todo lo que está escrito en la palabra de los profetas del Nuevo Testamento, tiene que hablar perfectamente en la misma palabra. Si hay algo en su vida, escuchen para acá, que es bien importante. Si hay algo en su vida, cuando él está hablando, que no está conforme, él no está viviendo a la altura de lo que dice la palabra de Dios, o hay alguna mentira en su vida, el profeta que Jehová no ha hablado. Hemos dado 4 o 5 líneas de evidencia porque tenemos que seguir y ahora es que se pone fuerte la cosa. ¿Cómo podemos ver si esta jovencita a quien Dios levantó en este tiempo final es verdadera o es falsa? Miren, hermanito, si hay un estudio que ustedes tienen que copiarle el de ahora fue que empezó esto. Si hay un estudio que tiene que copiar, ¿cuál es? El de ahora. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Por los siglos de los siglos. Mira, escuchen bien lo que voy a decir. Está chocando conmigo. Nosotros tenemos que ver a Elena White aquí en la Biblia. En la Biblia. Todavía no es suficiente con lo que hemos visto. ¿Amén? Es verdad. Gloria a Dios. La Biblia y solo la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Dios siempre ha hablado a su pueblo a través de los profetas. No me canso de repetirlo. Dios tiene una manera de actuar en toda la Biblia. Se llama la manera de operar. Cómo Dios opera a través de sus profetas. Dios manda mensajes a su pueblo. Él le traza el camino a su pueblo que deben de seguir. Las cosas que deben de hacer para que puedan estar preparados para su tiempo de fin. Pero desde el principio, el pueblo de Dios siempre ha tenido un tiempo de principio y un tiempo de su final. Dios levanta a un profeta. Escuchen bien el modo de operar de Dios. Dios levanta a un ¿qué cosa? Escuchen bien esto. Un profeta. Y con ese profeta que Dios levanta, Él le da al profeta una profecía que va a ser palabra para el pueblo. Pero esa profecía que da el profeta es una verdad presente, no para el profeta que está dando la profecía. Escuchen bien, esto hay que entenderlo. Lo que está dando el profeta es una profecía que no es verdad presente para el profeta, pero es verdad presente porque con ese profeta a quien Dios levantó, Él le da una profecía de tiempo. Escuchen bien. Al terminar esta profecía de tiempo, tiene que levantar a otro profeta al final de esta profecía de tiempo que hable exactamente las mismas palabras de la profecía que dio ese primer profeta en el momento cuando se termina el tiempo y es verdad presente ahora para este profeta que Dios levantó al final de esta profecía de tiempo y de este mensaje final. ¿No me entendieron? ¿Lo entendemos con la palabra de Dios? ¿Quién lo puede decir? Daniel. Repito nuevamente, Dios levanta a un profeta para darle instrucción a su pueblo, pero Él le da la instrucción a través de una profecía. Y cuando Dios levanta al profeta, le da una profecía de tiempo. Y ahora vamos a ver qué cosas son profecías de tiempo. Cuando se termina la profecía de tiempo, Dios levanta a un profeta que habla exactamente de lo que había hablado el primer profeta a través de esa profecía de tiempo y exalta y dice ese profeta, este es el cumplimiento de las palabras que dio este profeta. Amén. Es decir, que Dios va confirmando en todo momento de su historia, atando cabo con cabo. Todos los hilos Él lo va atando, confirmando con los profetas. ¿Cuál fue el primer profeta de Dios? Moisés, ¿no? Antes. No es el primer profeta que registra la Biblia. ¿Dónde lo podemos ver que no era profeta? Vamos a Judas.
un libro antes del Apocalipsis. Hermano, ustedes no se pueden perder este estudio, porque si se pierden este estudio, pierden completamente el hilo de todo lo que hemos estudiado. Versículo 14, miren lo que dice. ¿Capítulo? Judas, verso 14, no tiene capítulo. De esto también profetizó Enoc. Si la Biblia nos dice que Enoc profetizó, era porque Enoc era ¿qué cosa? Un profeta. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué profetizó Enoc? Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí que vino el Señor con sus santas decenas de millar. Qué malo que el tiempo es corto para explicarle qué profetizó Enoc a través de esta profecía. He aquí que viene el Señor con sus santas decenas de millar para hacer juicio. Esta es otra característica. El profeta que profetiza, en su profecía, da un juicio que va a suceder al final de la profecía. Y cuando el otro profeta se levanta, le da el cumplimiento perfecto y dice: ha llegado la hora del juicio que aquel profeta anunció en su profecía de tiempo. Pero además de eso, cuando aquel profeta se levanta, dice: venga, remanente conmigo, porque se levanta un remanente también. Porque donde hay profecía de tiempo, hay apostasía. Donde hay profecía de juicio, hay apostasía. Porque al pueblo no le gusta que le hablen de juicio. Al pueblo no le gusta que le digan que está mal. A nadie le gusta eso. Y se va siempre un remanente con el otro profeta que viene a dar cumplimiento de la profecía. Eso lo vamos a ver acá. Dice que profetizó para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra ellos. ¿De qué profetizó? Viene el Señor con su santa decena. Hay varias expresiones en la Biblia con respecto a esto, y era el Señor Jesucristo que venía con la santa decena, con los santos ángeles, de millares de ángeles que venían con él. Él no profetizó acerca del diluvio, el juicio que venía, porque no vivió antes del diluvio. Un juicio que se aproximaba a la tierra, un gran juicio que iba a envolver al mundo entero. Él no profetizó, estos son otros temas, sobre la primera venida de Cristo, que todos los profetas hablaron y hablan de juicio en la primera venida de Cristo, pero también profetizó la segunda venida de Cristo. Así que Enoc era un gran profeta de Dios. Ahora, ¿dónde podemos ver que Enoc profetizó? Vamos a Génesis capítulo 5, y allí vemos la profecía de tiempo, porque la que nos interesa es la profecía de tiempo. Y aquí está, en el versículo 22. Buenas. Génesis 5, 22. Dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Ya leímos la profecía de tiempo y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué significa Matusalén en hebreo? Vayan y búsquenlo. Él traerá juicio. Tiene varios significados. Él traerá el juicio, y cuando muera será enviado. Eso es lo que significa Matusalén. Su nombre hebreo. Enoc proclamaba el juicio que venía. Lo vemos ahí en el libro de Judas. Pero todavía no había venido el diluvio. Pero el hijo que él tiene, cuando nace el hijo, a su hijo le pone Matusalén. Matusalén significa cuando muera será enviado. Y a Matusalén le decía: ¿pero qué cosa va a ser enviado? O sea, lo que predica mi papá. Enoc, déjeme decirle que Matusalén fue el hombre que más vivió en la tierra. 969 años. ¿Saben por qué fue el que más vivió en la tierra? Porque vivió más que el primer hombre, que Adán, 960. Y él vivió 969. Porque Dios estaba prolongando su misericordia para que se arrepintieran los antediluvianos. Y con todo y eso no quisieron. Mira, aquí, en la línea de la profecía, nosotros nos podemos dar cuenta, si nosotros sumamos, no tenemos tiempo para esto, los 182 años que tenía, los 187 años que tenía Matusalén cuando engendró a Lamé. Tenía 187 años cuando engendró a Lamé. Y Lamé murió. Luego Lamé tenía 182 cuando engendró a Noé. Y los 600 años de la vida de Noé, que se encuentran en Génesis 7:6, 600 más 182 más 187 dan 969 años.
182 más 187 más 600. Así, por eso es que yo le digo a ustedes, hermanito, cuando ustedes vean una cronología bíblica, tengan cuidado porque allí Dios está diciendo algo. 182 más 187, que fue la vida que vivió Matusalén, más la que vivió Lamé cuando engendró a Noé, más los 600 años que vivió Noé cuando vino el diluvio, da 969 años, que fue el tiempo que vivió Matusalén. Y en el día que murió Matusalén, en ese mismo momento, vino el diluvio sobre la tierra. Fue una semana antes. Fue una semana antes del diluvio, porque vinieron los animales, entraron y ellos estuvieron 7 días encerrados en el arca y fue un tiempo de angustia para Noé. Entonces, Dios levantó al final de la profecía, y antes también era contemporáneo con la profecía de tiempo de Matusalén, que cuando él muriera, cuando se acabara el tiempo de su vida, iba a ser enviado el juicio. Él levantó a Noé para proclamar la venida del juicio sobre la tierra. Noé proclamó el juicio. Con Noé se fue un remanente. Noé le dio cumplimiento a la profecía de tiempo y habló de la misma cosa que habló el primer profeta que había hablado acerca del juicio. Esa es la manera de Dios operar. Vamos a ver aunque sea 2 o 3 ejemplos más para poder llegar a Elena White. Lo van a ver aquí en la Biblia, mi hermanito. Mi hermano, pero en todo, rápido que lo voy a decir, en todo lo que usted explicaba aquí de la profecía, no he visto ninguna que hable que el profeta habla de prosperidad, ni de bendiciones. Vamos a tener un tema sobre eso. Ni de cambio en las personas, en las iglesias, en todo. Son falsos profetas. Ah, bueno, qué interesante. Nosotros vamos a tener un tema especial sobre eso, o varios temas, porque hay tela por donde Sí, cortar. porque hay con ese bastante tema. cosas que decir. Bueno. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora a otro profeta. Vemos a otro profeta. Amén. Vamos a Génesis 20. Génesis capítulo 20, versículo 7. Dice, ahora pues, devuelve a la mujer a su marido porque es profeta. ¿De quién viene hablando aquí? A ver si alguno llegó. Abraham y Abimelech. ¿Quién es profeta? Devuelve a la mujer a su marido porque él es profeta y ora por ti y vivirás. Si no la devolviese, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. En el versículo de abajo, el versículo 9, dice, y llamó a Abimelech a Abraham. ¿Quién era profeta? Abraham era profeta. ¿Y qué profecía de tiempo dio Abraham? ¿Abraham dio alguna profecía de tiempo? Vamos a Génesis 15 y vamos allí a demostrar realmente si Abraham dio una profecía de tiempo. Versículo 13 en adelante nos dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, mira cómo viene hablando de descendencia, pueblo de Israel, morará en tierra ajena y será esclava allí. Mira cómo le estaba dando la profecía de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Viene Abraham, después Isaac, después Jacob, después José, y de ahí es que sale la descendencia de Israel y es llevado cautivo allí mismo en Egipto. Tu descendencia será oprimida. ¿Cuánto tiempo dice allí? 400, ¿qué cosa? Años. Hay una profecía de tiempo aquí. Sí. El pueblo iba a estar cautivo en la tierra de Egipto 400 años, ¿sí o no? Dice, mas también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Cuando él dice juzgaré yo, el profeta habló de juicio que venía. Dio un mensaje de algo que iba a pasar con su pueblo, pero habló de tiempo, de una profecía de tiempo. Al final de los 400 años, ahora Dios tenía que levantar a un profeta que hiciese verdad presente lo que Abraham había profetizado. Tenía que haber un remanente de que tenía que salir y tenía que haber un juicio que se iba a efectuar al final de los 400 años. ¿Pasó esto en verdad? ¿Qué profeta levantó Dios? Vamos a Oseas, capítulo 13. Oseas. Oseas, capítulo 13. Capítulo 12, versículos 13 y 14. Discúlpenme, capítulo 12, versículos 13 y 14. Vamos a ver a qué profeta levantó Dios. Porque la Biblia nos dice que es profeta. Dice, Capítulo 12. sí, versículos 13 y 14 dice, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Está hablando de lo mismo, ¿verdad? Y por un profeta fue
guardado. Efraín ha provocado a Dios con armadura. ¿De qué profeta se está hablando aquí? ¿Quién era el profeta que iba a hacer subir a Israel de Egipto? Moisés. Moisés. Recreará sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Nos está hablando aquí, el que iba a hacer subir a Israel de Egipto era Moisés. Podemos verlo en Éxodo 12, versículo 50. Éxodo 12, versículos 50 y 51. Dice: así lo hicieron todos los hijos de Israel cuando mandó Jehová a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. En aquel mismo día, ¿en qué día? Sacó Jehová a los hijos de Israel en la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿En qué día? Dice aquí, en aquel mismo día. Por Moisés vino la liberación, por Aarón también. En aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Al final de los 400 años, mi hermano. Amén. Al final de los 400 años, Dios levanta a un profeta que confirma, predica, hace verdad presente la profecía que le había dado Dios a Abraham los 400 años. Salió un remanente de Egipto, vino juicio sobre Egipto, se hizo verdad presente la palabra del profeta Abraham. Tenemos varios ejemplos, tenemos otro ejemplo. Vamos a Jeremías, capítulo 1, para ir un poquitico más rápido. Jeremías, capítulo 1, y el versículo 5, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta. ¿Qué era Jeremías? Profeta. Él era un profeta, así que le dio Dios a Jeremías una profecía de tiempo. Amén. Vamos a Jeremías 29, versículo 10, dice: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volverlo de este lugar. ¿Es el versículo Y sigue describiendo el versículo 10, pero si quiere lo lleva hasta el 13, pero no voy a leer tanto por el tiempo. Pero dice, cuando se cumplan los 70 años, yo lo voy a, ¿qué cosa? Yo lo voy a visitar. Esa palabra en hebreo es la palabra juicio. Yo traeré juicio contra aquellos que le hicieron juicio a mi pueblo. Porque el que espada mata, a espada debe ser muerto. Babilonia mató a espada al pueblo de Dios, yo lo visitaré. Jehová es general. En cada tiempo de profecía viene un juicio. En cada tiempo, al final, hay un juicio. termina un juicio y sale un remanente. Al final de la profecía de tiempo. Entonces, cada profecía, o sea, cada profeta cuando habla una profecía tiene que haber un tiempo. Tiene que haber un tiempo. Ya. No todos los profetas. Aquí estamos hablando de los grandes eventos de la Biblia. Hay que entender esto. Los grandes eventos por el cual el pueblo de Israel ha pasado tienen una profecía de tiempo, porque Dios le da el camino, le traza el camino y le dice por dónde tienen que andar y cuál es el tiempo que ellos van a esperar. ¿Dónde confirmamos esto? ¿Dónde confirmamos esto? Jeremías capítulo 25, versículo 11. Nos dice allí: toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré, viene juicio, al rey de Babilonia. ¿Se cumplió esto en verdad? Vamos a Segunda de Crónicas 36, versículo 21 al 23. Nos damos cuenta cómo barrieron con Jerusalén, pero al final, versículos 22 y 23, el Señor manda a Ciro a dar un decreto después de los 70 años, para que el pueblo salga de Babilonia. Cuando se cumplieron los 70 años, ya lo han copiado ya. Después de los 70 años, y el pueblo sale y edifica el templo, comienza la edificación del templo. Entonces Jeremías nos habla de 70 años. Tiene que levantar Dios un profeta al final de la profecía de tiempo para hacer verdad presente lo que Dios le dio al profeta Jeremías. ¿Sí o no? Amén. Vamos con Daniel, capítulo 9, versículo 2. Daniel 9, versículo 2. Y desde el versículo 1 nos viene hablando de qué cosa estaba estudiando Daniel en el capítulo 9. Pero en el versículo 2 nos dice: en el año primero de su reinado,
aquí está hablando de Asuero. Faltaban solamente 2 años para que terminara la profecía de los 70 años. Se habían cumplido hasta aquí 68 años nada más. Daniel estaba preocupado y él decía, ¿qué pasará cuando se cumplan estos 70 años? ¿Cómo vamos a hacer? ¿De qué manera saldremos nosotros de aquí? Dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años. Oye lo que estaba estudiando Daniel. Un verdadero profeta estudia las palabras de los profetas antiguos. Mira lo que estaba haciendo Daniel. Mirando el número de los años que habló el profeta Jeremías. Así que Daniel estaba estudiando diligentemente lo que había dado Dios a través de Jeremías. Amén. Y dice que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Levantó Dios en el tiempo final de la profecía de los 70 años a Daniel como profeta. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué estaba haciendo Daniel en el capítulo 9? Un poquitico más adelante, se arrepintió por sus pecados, ya después de haber sido declarado justo, se arrepintió por los pecados del pueblo, e hizo una oración de arrepentimiento, pidiendo perdón y pidiendo misericordia, para que Dios le regalara al pueblo de Israel una segunda oportunidad. Le regaló Dios a Israel una segunda oportunidad a través de la oración que hizo Daniel. A partir del versículo 20 en adelante, apareció Gabriel a darle la segunda oportunidad. Desde que estaba haciendo esto, ya tus ruegos eran oídos. Y él había venido. Y Dios le da una segunda oportunidad a través de una profecía que aparece en el versículo 24 al 27, que se llama las 70 semanas. No tiene nada que ver los 70 años con las 70 semanas. Porque las 70 semanas se cumplen específicamente en el momento exacto cuando el pueblo sale, cuando he cumplido los 70 años, comienza otra profecía de 70 semanas. ¿Cuántos son 70 semanas en profecía? Para los que no saben, yo me tardo un poquito porque tengo que hacer algunas explicaciones para las personas que no conocen. 70 años son 70 semanas. 70 por 7, ¿cuánto es? 490 años. Lo voy a dar hoy. De 2 a 3 vamos a terminar con Apocalipsis 12, porque el sábado que viene no vamos a estar aquí y quiero empezar en otro tema. ¿Saben por qué? Disculpen, porque las profecías actuales están tremendas. Y yo quiero hablar ya de las cosas que están pasando ahora que nos conciernen a nosotros como pueblo. Y estamos aquí estudiando cosas que conocemos algunos por amor a los hermanitos nuevos que vienen entrando y por amor. De 2 a 3, después que almorcemos, vamos a seguir estudiando para ver si terminamos esto aquí. Pero si alguno quiere ver el final de todo esto y cómo Dios levantó al final de una profecía exacta, más exacta no podía ser, a ese pueblo con esa mensajera, Elena de White, quédese para que lo vea. Que el Señor nos bendiga y vamos a tener una oración para terminar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Amén. Damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es como un río de agua viva, Señor. Amén. En ella nos gozamos, en ella nos gloriamos y con ella nos alimentamos. Amén. Gracias, Señor, por ello. Te pedimos, Señor, que tú dirijas nuestras vidas, nos ayudes, Señor, y que el almuerzo nos pueda hacer bien. Y sé tu voluntad, Señor, los que quieren ver la segunda parte del estudio, o ya estamos terminando, lo que queda del estudio, que ahorita después del almuerzo, cuando reposemos un poquito, terminemos de estudiar esto. Amén. Porque es importante comprender lo que tú has hecho específicamente en este tiempo final y cómo Satanás ha levantado a un falso profeta para que no se pueda discernir el profeta verdadero que iba a levantarse en el tiempo del fin. Quédate, Señor, con nosotros, inunda nuestro corazón con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.